Gracias, hermana Maida, por la oración. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio. Ya, libro de Deuteronomio. Y ya yo pido disculpas en la clase de introducción porque yo hablaba de páginas de este libro. Sin embargo, no sabía que en Chile tenían otro formato, de tal manera que las páginas no corresponden. Así que tengo que cambiar la modalidad que durante todos estos años he empleado, donde yo daba páginas de los libros porque todos teníamos el mismo formato, el de Amazon. Pero como hay otro formato, entonces en lugar de dar páginas del libro, voy a estar dando los títulos en el libro destacados de dónde a dónde vamos a leer, necesitamos trabajar. ¿Les parece? Para que estén atentos. ¿Mm? Muy bien, muy bien. Entonces comencemos la clase de hoy día. Ya Deuteronomio, capítulo 1. Ya hicimos una introducción el jueves pasado y dijimos que de ahora hacia adelante todas nuestras clases van a estar versadas en la Biblia. Vamos a tratar de hacer un comentario exegético versículo a versículo de la Biblia, entendiendo de que cada alumno viene preparado a esta clase porque ha tenido en la semana el trabajo de leer el comentario del libro de Deuteronomio del pastor Enzo, lo ha leído. Entonces, yo no voy al comentario del pastor Enzo para que esta clase no sea una repetición de la lectura de ese comentario, porque usted lo ha podido estudiar, sino que complementando ese libro, en ese comentario, nos dedicamos más bien a ir a la Biblia, a la palabra. Así que Deuteronomio capítulo 1 es el trabajo que tenemos que desarrollar en esta clase. Dice así la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 1. Vamos a leer los primeros 8 versículos así como para introducir. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Param, Tofel, Labán, Aserot y Dizahab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos, después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Esbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot de Edrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que las daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Está ahí la lectura para iniciar el estudio de esta tarde. Comienza el libro con estas son las palabras. Y me encanta cómo comienza, ya, porque preferiría que Deuteronomio se llamara, como dice en hebreo, estas son las palabras, ¿ya? Y eso significa Hele Hadarim, ¿ya? Hele Hadarim, estas son las palabras, porque resume muy bien lo que es el contenido del libro. Son las palabras que Moisés declaró a este pueblo
pueblo que es una generación nueva, un pueblo nuevo, porque la generación que salió de Egipto murió en el desierto por sentencia de Dios, por su falta de fe, por su incredulidad, por su temor allá en Cades Barnea, cuando fracasaron frente al informe que emitieron los principales de 12 tribus seleccionados para ir a espiar la tierra. Ahí viene Calima. Amén. Entonces, ya dijimos que estas son las palabras. Y estas palabras que conforman el libro de Deuteronomio son 4 mensajes, predicaciones de Moisés a esta nueva generación, a este pueblo que es el encargado de entrar a poseer, a conquistar y poseer la tierra de Canaán, tierra que prometió el Señor a sus padres. Al primero que le prometió Dios esta tierra fue a Abraham, en lo que se llama el pacto abrahámico. El pacto abrahámico comprendía 2 promesas. Le dijo a Abraham que de tu descendencia haré una nación y que todas las naciones de la tierra serán benditas en ti. Es decir, la descendencia que Dios iba a dar desde Abraham iba a ser mucha. Descendencia, primera promesa. Y segunda promesa, tierra. Dios le iba a dar una tierra a esa descendencia para que habitara allí y tomara reposo, se sintiera con gozo en la presencia del Señor, donde experimentaría todas las bendiciones de Dios. Por eso que se describe como una leche que fluye leche y miel, una tierra que fluye leche y miel. ¿Estamos claros? Pacto abrahámico. Entonces, estas son las palabras, estas son las predicaciones que habló Moisés a todo Israel. Nadie queda fuera. Este es un mensaje para todo este pueblo, que es un pueblo nuevo, es un pueblo que no experimentó, por así decir, por ejemplo, las vivencias de las plagas en Egipto. Quizás no experimentó tampoco ya la Pascua, donde por medio del Cordero Pascual Dios liberó a su pueblo. No vio cómo el Mar Rojo se abrió, ni cómo Dios los sustentó en el desierto. Es una generación nueva. Ellos eran niñitos, muy pequeños, cuando quizás algunos salieron de Egipto y la mayoría nacieron en medio de este viaje por el desierto que tomó un total de 40 años. Entonces, una nueva generación. Ellos no han pactado con Dios porque la primera generación pactó con Dios en el monte Sinaí. La primera generación recibió la ley, recibió la constitución para la nación de Israel que Dios les dio para la teocracia. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Entonces, por eso que Deuteronomio tiene como objetivo central enseñar a estos nuevos que tienen la bendición, pero tremenda responsabilidad de entrar a poseer la tierra prometida, cumpliendo la segunda promesa del pacto abrahámico. Tremendo. Entonces, ellos son novatos en cuanto a conocimiento de Dios, en cuanto a ley, son novatos y tienen que introducirse en la palabra de Dios, en la ley de Dios, en el conocimiento de Dios, para poder entrar a conquistar y poseer la tierra y vivir en esa tierra conforme a la voluntad de Dios. Todo eso Dios lo enseña en Deuteronomio. Amén. Eso lo dijimos en nuestra introducción. Pero ¿dónde están asentados? Dice que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto. Ellos han llegado después de 40 años a lo que se llaman los campos de Moab o las planicies de Moab. Es un sector del Arabá que corresponde a todo un territorio que va desde el norte más o menos en la zona oriental del lago de Galilea,
¿se acuerdan? Allá arriba, en el norte, lago de Galilea. Sigue bajando todo el territorio donde el límite es el río Jordán, que desemboca abajo en el Mar Muerto y que continúa la tierra hacia el Mar Rojo, pero hacia una entrada del Mar Rojo, que es el Golfo de Acaba. El Golfo de Acaba. La otra entrada del Mar Rojo es el Canal de Suez. Ese es el mar que se abrió para que Israel cruzara de Egipto hacia el Sinaí, hacia la zona fuera de Egipto, a la zona del desierto de Sin. ¿Ok? Yo les he mandado mapas, voy a volver a enviarlos para que ustedes se ubiquen, porque aquí ya tenemos que manejar geografía, tenemos que manejar cultura, tenemos que manejar, digamos, los nombres de las otras naciones con las cuales Israel se va a relacionar, ya para bien o para guerra, pero se va a relacionar, ¿ok? Todo eso hay que inconformar. Entonces, hasta aquí Israel, esta nueva generación, ha llegado al oriente del Jordán en los campos de Moab. Y lo único que les falta o les impide entrar a conquistar la tierra de Canaán es el río Jordán. El Mar Muerto, el río Jordán, ya en el norte el Mar de Galilea, el río Jordán. Están al oriente del Jordán. Eso dice ahí. A este lado del Jordán, ponga al oriente del Jordán en el desierto, en el Arabá, toda la zona terrestre que abarca desde el norte, desde el mar de Galilea hasta el Mar Muerto y sigue hacia Esión Elet, que sería Acaba hoy día. Así se llama la ciudad hoy día, Acaba. ¿Ya? Acaba está en Jordania y en la otra riviera del Golfo de Acaba está Eilat. Eilat es una ciudad actual de Israel y es una de las ciudades más lindas de Israel, es una de las ciudades turísticas donde se hace buceo y snorkel en el Mar Rojo. Se los digo porque conozco toda esa región. Ok, las, las ciudades que nos habla ahí, habla de la región del Arabá, frente al Mar Rojo, que es la zona más al sur, y esas ciudades o aldeas, Parán, Tofel, La Habana, Serot, Dizahab, lo más probable es que con el tiempo van desapareciendo o van cambiando de nombre. Así que es difícil hoy día ubicarlas en forma exacta porque con el tiempo cambiaron de nombre, ¿ok? Pero son ciudades en la región del oriente del Jordán. Versículo 2, ya Moisés nos está dando la ubicación donde están. ¿Ya? Ese es el prólogo, la ubicación donde se encuentran. Y les dice a este pueblo de Israel, 11 jornadas, se refiere a 11 días, 11 días nos demoramos en caminar desde Horeb. Horeb es igual monte Sinaí. Quizás usted ha escuchado Horeb, pero quizás se ha quedado más con la palabra del monte Sinaí, más que monte Horeb. Es lo mismo, ¿ya? Y 11 días nos demoramos en caminar cuando dejamos el Sinaí, donde estuvimos acampados 2 años. 2 años acampado a la falda del Sinaí. Tiempo importante el monte Sinaí, porque en el monte Sinaí Dios nos visitó con tremendo estruendo. Y entonces usted tiene que ir a leer Éxodo capítulo 19. Anote todo esto para que después lo estudie. Éxodo 19. Ahí Dios se presentó con bocina, con truenos, con fuego en el monte. El pueblo le dijo a Moisés, sube tú porque nosotros no nos atrevemos. Y ahí Dios se reveló al pueblo de Israel diciéndoles, los he redimido para que ustedes sean mi especial tesoro, un pueblo especial, ¿ok? Y con ustedes voy a hacer
un pacto, con ustedes voy a entrar en un compromiso, el pacto mosaico o el pacto sinaítico, la constitución de la nación para que sean guiados. ¿Se entiende hasta aquí? Eso es el monte Sinaí. Desde el monte Sinaí, cuando salimos, dejamos esos 2 años del monte Horeb y caminamos por el monte de Seir, otros montes, otras como pequeñas montañas que hay en la zona desértica, monte de Seir, el cual fue conquistado por los hijos de Esaú, no por Jacob, Israel, sino por Esaú, el otro hijo, ¿se entienden? El otro hijo de Isaac. Jacob, Esaú. Jacob, las 12 tribus forman Israel, pero Esaú, que vendió su primogenitura, que es un profano, también tuvo mucha descendencia, y la descendencia de los que vienen de Esaú son los edomitas, Edom. Los edomitas, Edom, ellos se asentaron en la zona del monte de Seir. Así que pasaron por los edomitas y llegaron a Cades Barnea. Y menciona Cades Barnea porque en Cades Barnea va a comenzar el primer, o sea, no, perdón, en Cades Barnea va a recordar Moisés el primero, no el primero, el final, el último y peor de los fracasos del pueblo de Israel en Cades Barnea. Y de Cades Barnea, así como se demoraron 11 días en llegar, de Cades Barnea, ellos en unos pocos días podrían haber entrado a la tierra prometida. En pocos días podían haber entrado a la tierra prometida por la zona sur. Cades Barnea sería entrar a Canaán por el sur, ¿ok? Pero a pocos días. Y por eso es que lo pone ahí en el versículo 2, para formar un contraste, Moisés, ¿con qué? Con aconteció que a los 40 años, 11 días, nos demoramos en 230 kilómetros desde Sinaí a Cades Barnea, pudimos entrar más o menos en un mismo número de días al territorio, pero en Cades Barnea fracasamos ante Dios y Dios nos hizo no entrar a la tierra, sino que nos mandó ya a recorrer por el desierto 38 años más. Y no solo eso, sino lo más grave es que Dios se enojó con nuestros padres por su incredulidad y emitió una sentencia de juicio. Ninguno de ustedes entrará a la tierra prometida, sino que entrará una nueva generación. Esa nueva generación es el auditorio que está escuchando los sermones de Moisés en Deuteronomio. ¿Está claro? Está claro, pero que vayan entonces entendiendo. El contraste con el versículo 3. Y aconteció que a los 40 años, y lo sitúa en forma exacta, en el mes 11. Yo les mandé el calendario de los meses. ¿En qué mes se desarrolló la Pascua? En el mes de Nisan. Es el primer mes del año religioso o agrícola de Israel, Nisan. Ahí se generó la Pascua, o sea, la liberación de la esclavitud, la salida de Egipto, Nisan. A los 3 meses, que es Sivan, llegaron al Sinaí. A los 3 meses llegó el pueblo al Sinaí y ahí se quedó 2 años, 2 años en Sinaí, ¿ya? Pero aquí nos dice en este versículo que en el mes 11, el mes de Sivan, anótelo, porque el mes de Sivan es el mes importante para el cristianismo, es el mes de Pentecostés, es el mes de las semanas, donde realmente se empieza a generar la cosecha del producto agrícola, especialmente del trigo, ¿ok? En Sivan. Mes importante, Tishri, el 7.º mes, súper importante porque hay 3 fiestas de Israel en el mes de Tishri. Estamos hablando de septiembre aproximadamente.
¿ya? Nisan, marzo, abril. Sivan, estamos hablando de mayo. Y Tishri estamos hablando de septiembre. Pero aquí nos dicen el 11º mes. Y el 11º mes es Shevat. Shevat. Ya estamos en el invierno ellos, nosotros en verano. Bueno, nosotros, yo estoy aquí en Miami, pero los chilenos, yo hablo como chileno, en el hemisferio sur están todo al revés. Acá cuando es verano, por ejemplo ahora, ya nosotros acá estamos en verano, los de Miami, Cape Coral, ¿verdad? Pero aquí mis hermanas están muertas de frío, ya Paulina, Susana, están muertas de frío, porque Calima, porque están en invierno. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de las estaciones, hablamos al revés. ¿Ya? El 11º mes, que para un chileno estaría en pleno verano, para ellos está en invierno. ¿Ya? Es por allá por enero. ¿Ya? Más o menos, para decir el 11º. Y lo sitúa históricamente que a los 40 años y en forma muy precisa en el mes de Shevat, el 11º mes, el 12º es Adar, y después viene Nisan, el 12º, Adar. Importante Adar, porque en Adar hay una fiesta de Israel, no fiesta levítica, una fiesta extra de Israel. ¿Cuál fiesta? La fiesta de Purim, la fiesta donde los judíos celebran la No, liberación porque no, de la mano del no, malvado porque después me Amán, va a que costar estuvo mucho a explicarlo. punto de aniquilar a Mm. Israel, si no fuera por la intervención de quién, de Esther y de Mardoqueo. Libro de Esther, la fiesta de Purim. ¿Por qué? Porque se echó suertes y la suerte condenó a Amán a morir en la horca. Suertes es pur de la suerte que se echó, que cayó en contra de Amán. Entonces de Pur se viene la palabra y fiesta de Purim. ¿En qué mes? En el mes de Adar, ya el último, el 12, el 12. Pero aquí en el mes 11, ya, y en el primer día del mes 11, en Shevat, Moisés habló a los hijos de Israel. Así que Dios sitúa en forma muy clara históricamente hasta la cronología, el tiempo en el cual comienza los sermones de Moisés. Mes 11, primer día del mes. Ya habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado. Si bien es cierto, son prédicas de Moisés, Moisés es un mandado, está al servicio del gran rey que es el Señor. Es palabra de Dios lo que escuchó el pueblo en aquel entonces y es palabra de Dios la que tenemos en este libro, en la Biblia, en Deuteronomio, porque dice el versículo y lo aclara en forma espléndida. Habló Moisés a los hijos de Israel, pero habló todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos y les menciona que habló a ellos después de unas victorias al oriente del Jordán. El oriente del Jordán, por último, llámelo la tierra de Moab. Hay otras tierras ahí. Está Basán, están los amorreos, está Moab, están los madianitas, están los amonitas, están muchos pueblos al oriente también del Jordán, y al oeste del Jordán están los cananeos. Por eso se llama tierra de Canaán, ¿ok? Muy bien. Bueno, el tema es que se recuerda algo, se recuerda que todo esto que va a empezar en el mes 11 de Shevat, del primero del mes, y se recuerda no cronológicamente, sino que se recuerda como un hecho histórico importante, ¿ya? Después que derrotó a Seón, perdón, rey de los amorreos. Y Moisés les recuerda que Israel derrotó a dos poderosos reyes del oriente del Jordán, de la tierra de Moab. Son reyes amorreos, amorreos. Seón, ¿ya? Que habita en Esbón, ¿ya? Rey amorreo. Y Og,
rey de Basán. Basán está más al norte, está como en la zona oriental del mar de Galilea, pero al oriente, ¿ya? Al oriente. Og es rey de Basán que habitaba en Astarot, Astarot en Edrei, eso está al norte. Pero ¿por qué Moisés les recuerda estas victorias? Porque fueron tremendas victorias, no por la fuerza de Israel, sino que fue por la mano poderosa del Señor. Así como Israel no fue el que derrotó al ejército egipcio. ¿Usted cree que Israel derrotó a los egipcios? No, fue el varón de guerra. ¿Quién es ese? Jehová de los ejércitos. Es Dios quien derrota a los enemigos suyos y a los enemigos de su pueblo. Es Dios quien derrotó a Seón, ya rey de los amorreos, ya Og, rey de Basán. Estos reyes no eran cualquier cosa, ni su ejército era cualquier cosa, no. Seón y Og habían conquistado a los moabitas, habían derrotado a los reyes de Moab, 5 reyes de Moab habían derrotado a los amonitas, habían derrotado a todos en el oriente del Jordán. Así que eran los reyes más bravos, más feroces. Israel derrotó a Sehón y derrotó a Og. 2 propósitos: recordarle al pueblo que con Dios no hay imposibles. Todo se puede conquistar con Dios, porque ustedes van a entrar a conquistar la tierra de Canaán. Y el pueblo o la descendencia que murió fracasó porque tuvo temor al ver a los gigantes desde Cades Barnea cuando fueron. Tuvieron temor. La tierra es buena, la tierra es maravillosa, pero el pueblo es imposible. Son gigantes, nos van a destruir y sus ciudades son amuralladas, etcétera, etcétera. Entonces Dios pone esta victoria porque ellos también eran gigantes del oriente. Y cuando ellos entren a Canaán, cuando los espías fueron a Canaán, vieron a gigantes del occidente. Pero si Dios pudo derrotar a los gigantes del oriente como Seón, como Og, fieros en batalla, que habían conquistado a todos los moabitas y a todos los reyes de Moab, y si Dios lo entregó en nuestras manos, ¿por qué tuvieron temor vuestros padres cuando fueron a Cades Barnea? Si Dios iba a pelear por ellos y les iba a dar la tierra prometida, porque Él juró que lo daría. Ese fue el fracaso en Cades Barnea. ¿Qué le está diciendo Moisés a la nueva generación? No cometan ustedes el mismo error. No sigan el ejemplo de sus padres. No se inunden de incredulidad y de temor, porque Dios es vuestro Dios y porque Dios va delante de ustedes y peleará por vosotros. ¿Entienden? Entonces, por eso es que antes de empezar el discurso, Moisés les va recordando en esto de situarlos en dónde están, en qué tiempo estamos y qué ha pasado. Destaca la victoria sobre gigantes como Og. Mire, esto lo vamos a ver en el capítulo 2 y 3 de Deuteronomio, así que no voy a seguir con Seón porque lo vamos a ver más profundamente y también ya lo vimos en el libro de Números. En Números, por ahí, capítulo 20 creo que está, déjenme buscarlo. En Números, ya, les voy a dar esto, anótenlo, porque ustedes, los que no estuvieron con nosotros en Números, pueden entonces revisar el libro de Números, ya, para que puedan entonces tener una referencia. Lo estoy buscando. A ver, el número. Pasó por Edom, después de Edom, ahí tiene que venir. Arad ataca a Israel de Moab y está en el capítulo 21. Israel derrota a Seón, números 21, ¿ya? Y también a Og, ¿ya? De Basán, números 21. Ya lo vimos, ¿ya? Así que
lo vamos a seguir viendo, pero los que no han seguido con nosotros el estudio de números, bien harían en anotar y revisar esto de Seón y de Og, yendo a Números capítulo 21. Yo voy a estar dando estas referencias para que usted haga su propio estudio en la semana. Amén. ¿Está bien, hermanos? De más está decirle que cualquiera que tenga pregunta, levanta su mano o el emoticón, como se llama, el monito ahí que levanta la mano para hacer comentario, pregunta y me interrumpe con toda libertad. Mire que yo agarro el tren y no me, la locomotora y no me para nadie por el deseo de comunicar la enseñanza al pueblo. Si no, después hacemos una mesa redonda, ¿les parece? Como usted quiera. Siéntase libre. Entonces, les recuerda estas victorias maravillosas, ya de este lado del Jordán, en tierra de Moab, oriente del Jordán, Moab, decidió Moisés declarar esta ley diciendo, interesante porque aquí del versículo 5, propiamente tal, termina el prólogo y va a comenzar el primer sermón de Moisés en Deuteronomio que avanza hasta el capítulo 4. Ya ahí después lo vamos a ver. Correcto. Aquí en el versículo 5 comienza el primer sermón, donde en el lado oriente del Jordán, en la tierra o campos de Moab. Ahí Moisés decidió declarar esta ley, decidió enseñar esta palabra que es la ley que Dios le dio a los primeros padres con los cuales estableció un pacto. Estos muchachos no saben todavía de esta ley, no la entienden, hay que explicárselas, hay que aclararla muy bien para que ellos, al igual que sus primeros padres, se comprometan en pacto con Dios antes de entrar a la tierra de Canaán. Y lo dejo todo como referencia histórica para que no sigan el ejemplo de sus padres que fracasaron. ¿Se dan cuenta? Todo eso está envuelto en el libro de Deuteronomio. ¿Ya? Decidió Moisés. Y hay otra razón por la cual tiene que decidir Moisés hablar luego. ¿Por qué? Porque Moisés está próximo a morir. Moisés no va a entrar a Canaán. Está al otro lado del Jordán, en los campos de Moab, ve que esta generación no tiene conocimiento de Dios, no tiene la ley y no ha establecido pacto, compromiso con Dios, por lo tanto no está capacitada para entrar. Tiene que pasar primeramente por ese proceso y tomar una decisión de responder a Dios de todo corazón. Formalizar el pacto, firmando el pacto, diciendo, Señor, nosotros nos comprometemos, tú eres nuestro Dios, te obedeceremos, vamos a ir en tu nombre a tomar posesión de la tierra. ¿Se dan cuenta? Entonces Moisés está próximo a morir. Le queda poco tiempo. Moisés sabe que Dios dijo por causa de un pecado de Moisés que no va a entrar, que va a morir al oriente del Jordán, allá en el Monte Nebo, en el Pisga, y que ya vaya eligiendo un reemplazante, porque hay otro que va a seguir con este pueblo a conquistar la tierra de Canaán y a distribuir el territorio en las 12 tribus. Ese es Josué, ¿ok? Entonces, no le queda mucho tiempo a Moisés, así que está bien que en este momento decida empezar a enseñarle a la nueva generación. Y lo comienza con estos 4 sermones. Aquí comienza el primero, ¿ya? Declarar. El término significa, ¿no es verdad? Realmente dejar muy claro, explicada que la palabra de Dios, la ley. Y comienza diciendo, Jehová nuestro Dios, Jehová el Dios de Israel. Jehová se asocia mucho como redentor. Jehová el redentor. Jehová el soberano. Jehová el protector. Jehová nuestro Dios.
nos habló allá en el Sinaí, en Horeb, y nos habló por medio de un espectáculo casi aterrador, porque se hizo presente y Dios tronó en medio de truenos, de fuego. Ya dije, el monte tembló, el monte humeaba. Mire, vaya a Éxodo capítulo 19 y va a entender lo que yo digo. Tiene que leer Éxodo capítulo 19. ¿Está bien? Perfecto. ¿Ya? Ese Dios, nuestro Dios, nos habló en Horeb, en el Sinaí, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. En el 19, Dios recién comienza su primer, por así decir, su primer mensaje, su primera aparición a Israel potente en el monte Sinaí, ¿ok? Pero acá Moisés se está refiriendo ya a casi el último mensaje que Dios va dando desde el Sinaí. Han pasado prácticamente 2 años y entonces ese mismo Dios nuestro, el que nos habló en Horeb con grandes maravillas, cuando ya pasó el tiempo, uno de sus últimos mensajes fue: ustedes han estado mucho tiempo en este monte Sinaí y aquí no me sirven, porque aquí no puedo cumplir la promesa a Abraham de darles tierra, porque esta no es la tierra prometida está allá, es Canaán. Así que hay mucho tiempo, ya pasaron, es suficiente, ya les enseñé la ley, escucharon de mi boca los 10 mandamientos primero el pueblo lo escuchó, fue audible. Después Moisés, cuando sube, los baja en las tablas, o sea, escrito, pero primero lo escucharon. Todo lo escuchó primero el pueblo, desde el monte Sinaí. Y acá Dios termina diciéndole: ya han estado mucho tiempo, ya es tiempo de que vayan y se encaminen hacia la tierra prometida. Salgan de el Sinaí, salgan de Horeb. Habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos y vayan por el monte del Amorreo, por todas sus comarcas. Van a ir por el Arabá, o sea, por el territorio oriente del Jordán, en el monte, en los valles, en la cordillera del Negev, en el desierto, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo, y menciona la costa del mar Mediterráneo, el mar grande, ¿ya? Y muestra la tierra del Cananeo, y al norte hasta el Líbano, y al noreste hasta el gran río. ¿Cuál es ese? El río Éufrates. ¿Está claro? Así que, hermano, es importante ver este territorio que Dios le prometió a Israel. Aquí hay digamos, una limitación geográfica de lo que era la tierra para Israel. Lo interesante, y se lo voy a decir desde ya, es que cuando Israel llegó a su máximo esplendor, después de David, el gran rey David, con Salomón, estamos hablando del 900, 1000 años antes de Cristo, ¿ya? Aún con Salomón no llegó a abarcar y a poseer toda la tierra que Dios le prometió a Israel. Nunca, ni en su mayor esplendor llegó. Quizás lo más cercano hacia el río Éufrates que llegó fue a vencer a los pueblos, pero no los despojó de la tierra, sino que los hizo tributarios. Es decir, los dejó, pero que pagaran impuestos. No poseyó Israel hasta el Éufrates. Eso hoy día es Irak, Irán. ¿Ya? Entonces la pregunta es, pero si Dios prometió, cumplirá, les dará todo este territorio geográfico a Israel, porque hasta aquí no se lo ha dado. Y se lo va a dar cuando el Señor venga por segunda vez, el Señor Jesucristo, y se siente en el trono de David, en Sión,
en la capital del mundo, Jerusalén, bajo el reino del Mesías, entonces él dará todo este territorio a Israel, porque Dios cumple su palabra en forma exacta. Eso es en el milenio, cuando el Señor esté gobernando y cumpla todas las promesas de pactos incondicionales a Israel. El primero, el pacto abrahámico, ¿ya? Pero también el pacto davídico, donde uno como tú, David, el hijo de David, se va a sentar en tu trono, ¿ya? Y tu trono será eterno, porque es el trono del Rey de Reyes, Señor de Señores. Y eso es cuando el reino de Dios se establezca finalmente en su plenitud en esta tierra. El reino de Dios hoy día se vive, por eso que Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado y comenzó en su primera venida, pero el reino de Dios todavía le falta algo, un todavía no del reino. Ese todavía no se cumple en la segunda venida de Cristo en el milenio, en su segunda venida, donde le cumple todo el territorio pactado a Abraham para Israel. Amén. Bueno, es un estudio más amplio y me voy a quedar hasta ahí, pero créame que hay demasiada evidencia bíblica de lo que digo. Versículo 8. Mirad, yo os he entregado la tierra. Recuerde que en este libro de Deuteronomio, la palabra tierra se repite creo que como 200 veces. Por ahí está. Usted léalo en el comentario. Yo no me da mi memoria para tanto, pero léalo. ¿Por qué es tan relevante la tierra? Porque es cumplimiento del pacto abrahámico, la tierra. Y la tierra se inicia dándola ya y a los primeros judíos, a esta generación. Así que esa tierra Dios la dio a Israel y no sacan nada hoy día, ni Hezbolá, ni Irán, porque se levantan contra Dios. Es más, la tierra que va a cubrir Israel es mucho más grande geográficamente de lo que actualmente es el Estado de Israel. Pero nada ni nadie va a aniquilar a Israel, ni va a sacar a Israel más de la tierra que Dios le prometió. ¿Ok? Bien, dice el 8, mirad, yo os he entregado la tierra. Dios les dice que Él les ha entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra. Ese es el mandato. Ustedes lo único que tienen que hacer es creer la palabra de Dios, creer las promesas de Dios. No pongan en duda nunca la palabra de Dios. Ustedes tienen que entrar y poseer la tierra que Jehová juró a vuestros padres. Cuando aparece que Dios juró, subraya la palabra juró, porque significa que no hay nada ni nadie que impida que eso se vaya a cumplir. Cuando Dios dice que juró, es que se va a cumplir. No importa si tú obedeces, no obedeces, porque es incondicional. Cuando Dios juró, juró por sí mismo, juró por su nombre, juró por su carácter que va a cumplir sus promesas. Y no hay nadie que pueda revertir esa voluntad al Dios soberano, creador de cielos y tierra, Rey de reyes y Señor de señores. Dice ahí clarito, ya mirad, yo les he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres. Por eso es que el pacto abrahámico es un pacto incondicional que es imposible que quede sin cumplimiento. Por eso es que yo tengo que decir que teológicamente ya nosotros somos premilenialistas. Creemos en un milenio y creemos que el Señor Jesucristo viene antes del milenio, a tomar posesión del reino y a cumplir estas promesas del pacto abrahámico. ¿A quién? A Israel. Porque hay otra corriente teológica. Yo recién estoy conociendo a Ilian y a Adán. No tengo idea. Y la otra corriente teológica es ser amilenialista,
que para mí es casi ya una blasfemia, para mí, lo digo a título personal, porque significa que no creen en esta promesa de Dios, sino que la transforman como no literal, sino alegórica, y que esta promesa era espiritual y se cumplió en la iglesia. Falso. El programa que Dios tiene para la iglesia es uno, pero el programa que Dios tiene para Israel es otro, aunque tenga a Israel pausado. Pero cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces dice Pablo en Romanos 11, todo Israel será salvo, porque habrá un arrepentimiento general y porque Jesús tiene que reinar como hijo de David en el trono de David sobre su pueblo Israel. Así el ángel Gabriel le presentó al niño Jesús que iba a nacer ya, y a gestarse en el vientre de la Virgen María. Lucas, capítulo 1, versículo 22, 23. Lean. Así que nosotros creemos en que Dios va a cumplir su programa hasta la última tilde con Israel. ¿Ya? Ok, bueno, no sigo. ¿Ya? Juró Dios a vuestros padres Abraham, después pasó este pacto abrámico a la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, y Jacob es Israel, las 12 tribus Israel, que las daría a ellos y a su descendencia después de ellos. En este primer discurso de Moisés, por supuesto que parte de la base de que esta generación sabe, aunque no lo vivenció, sabe por vuestros padres que fallecieron en el desierto, que Israel les redimió de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y saben, escucharon, no vieron y no participaron, pero escucharon del Mar Rojo y escucharon todas esas cosas. No solo ellos, lo ha escuchado todo el mundo alrededor. Todas las otras naciones lo habían escuchado, Egipto lo sabía, todos lo sabían. ¿Ok? Y Moisés entonces concentra en su primer mensaje en el contexto histórico, ¿ya? Una experiencia, comienza con una experiencia que tiene que ver con la justicia de Dios. Interesante. Dice, en aquel tiempo, esos son los tiempos del Sinaí, en aquel tiempo, yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Yo solo no puedo dirigir a esta nación. Yo solo no puedo ser el juez que emite justicia en todos los pleitos y problemas de una nación que ya está en 2 millones. Me vuelvo loco. ¿Y esto lo vio quién? Lo vio Yetro, el suegro de Moisés, que lo visitó. Ya hicieron cena, estuvieron felices. Ya Yetro, al escuchar de labios de Moisés todo lo que Dios había hecho, confesó, ya Jehová es el verdadero Dios, y se consagró Yetro a Jehová porque ofreció holocausto al Dios de Israel, siendo sacerdote de Madián. Yetro. Y Yetro, al ver al otro día a Moisés vuelto loco, haciendo justicia y escuchando y tratando de resolver todos los problemas de la gente, le dio un consejo. Oye, estás mal. Empieza a discipular y a enseñar a varones virtuosos, justos, maduros, que no tengan avaricia, o sea, que no sean de la blasfemia del evangelio y la prosperidad. No, no. Hombres rectos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que estar en esta labor. Tú no puedes hacer el ministerio en forma única, solitaria y exclusiva. Tú tienes que aprender a formar y a delegar para que otros se preocupen de estos problemas y pleitos que tienen los israelitas, y las cosas más serias, las cosas triviales y cotidianas, que lo vea ese grupo. Fórmate a esos líderes y tú ves los problemas más graves. Eso fue el consejo de Yetro.
Eso está ahí en Éxodo 18, así que usted anote que va a tener que ir a Éxodo 18 a confirmar lo que yo le estoy contando, lo que le estoy diciendo. Tiene que ir a Éxodo 18, ¿ya? Y dice en Éxodo 18 que Josué escuchó a su suegro y lo hizo así. Y desde ese momento empieza entonces el pueblo a ser juzgado por jueces, no por solo Moisés, sino por un grupo de hombres piadosos, maduros, ya de buen testimonio, ya que fueron puestos para esa labor, por consejo de Yetro. A eso se refiere este pasaje, ¿ya? Pero está enfatizando el cumplimiento de la gran descendencia de Israel, del cumplimiento de la promesa abrahámica de descendencia. Versículo 10. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado. Son muchos. Y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Dios cumple sus promesas. Hoy día la descendencia de Israel, dice Moisés, aquí en el Sinaí los veo, y es increíble. Son muchos, son como las estrellas del cielo. Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora soy y os bendiga como os ha prometido. Ya un versículo que siempre se ocupa ya para la bendición para las iglesias. Fantástico, aplícalo a la iglesia, pero el contexto es que Moisés le está diciendo a este pueblo que Jehová cumple, que Jehová lo que ha jurado lo hace, lo que dice lo cumple. Jehová los ha hecho en una enorme descendencia, son como las estrellas del cielo, y Jehová los seguirá aumentando, los seguirá bendiciendo. Así que ruego a Jehová que de vuestros padres os haga 1000 veces más de los que ahora soy y os bendiga. Acuérdese que Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que si bien es cierto el cumplimiento de la promesa de descendencia a Abraham aquí en el pueblo de Israel se ha cumplido, falta todavía mucho a esta fecha por cumplirse. Usted y yo somos cumplimiento de esa promesa, porque los de la fe de Abraham son hijos de Dios. Usted es hija de Dios, yo soy hijo de Dios, porque pusimos nuestra fe en Cristo. Esa fue la clase de fe de Abraham. Así que los de la fe son hijos de Abraham, no los judíos. Así que la iglesia también entra a ser parte de esta descendencia. Y en el milenio la descendencia llega a su clímax, donde realmente todos los creyentes por la fe en Cristo son hijos de Abraham y por ende van a llenar la tierra en el milenio. Amén. Así que Moisés oró, ya que el Dios de vuestros padres, Jehová, os haga 1000 veces más de lo que ahora soy y os bendiga como os ha prometido. Y todavía esa promesa se sigue dorando en el horno, se sigue dorando ahí en el horno, se está gestando hasta el milenio. ¿Cómo llevaré yo solo, dijo Moisés, vuestras molestias, vuestras cargas, vuestros pleitos? Soy incapaz, no puedo solo. Yetro se ha dado cuenta, me ha dado el consejo, así que yo obedezco a mi suegro. Dadme de entre vosotros de vuestras tribus varones sabios, entendidos, podríamos decir de buen testimonio, ya sin avaricia, dados a brindarse en el servicio por el prójimo, expertos para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondiste y dijiste, bueno es hacer lo que has dicho. Estamos de acuerdo, Moisés. Tú te vas a enfermar, así que está bien. Ya me nombren ahí varones que puedan hacer esta labor de juzgar, de jueces. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios, expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50, de 10 gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, mano, muy interesante este mensaje. Miren, Israel, sus padres han fracasado, no han sido justos,
en el desierto, en el peregrinaje. Pero yo espero de ustedes que van a entrar a la tierra prometida, que hagan justicia. Porque el reino de Dios se debe caracterizar por justicia. ¿Usted encuentra que este mundo se gobierna con justicia? Pero va a haber un día, bajo el reino del Mesías, que este mundo será juzgado en justicia. Y ustedes, pequeña congregación, pequeña descendencia que va a entrar a la tierra prometida, ustedes son representantes de Dios y por lo tanto van a tener que ejercer justicia. Y allá en Canaán va a tener que brillar la paz y el amor y la justicia como los frutos del Espíritu. Eso espera de Dios, porque yo, dice Dios, soy así. Yo soy santo, yo soy justo. Así que por favor aprendan a ejercer justicia. Entonces en el versículo 16 dice, y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos, escuchen las causas, escuchen las diferencias, los conflictos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis acepción de persona para ejercer justicia, porque Dios no hace acepción de personas. Y ustedes tienen que actuar como Dios, ustedes tienen que ser imitadores de Dios, ¿entienden? Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Y usted como creyente tiene que ser imitador del Señor. Para eso Dios le ha dado su palabra, para que usted la conozca y para que viva conforme a ella. Entonces dijo, fíjense, no hagáis, 17, no hagáis distinción de personas en el juicio. Oye, la justicia de Dios usted no puede hacer componendas. Usted no puede admitir soborno, cohecho. Usted no puede empezar a desarrollar corrupción, que es lo que hay hoy día en el mundo, en todos los gobiernos. Si tan solo tuvieran digamos, la constitución del Señor, esta es la constitución del Señor, este mundo sería distinto. En justicia, lo que menos hay hoy día en el mundo es justicia. Hay violencia, no hay paz. No hagáis distinción de personas en el juicio. Hacia el pequeño, o sea, a ese hombre humilde, a ese hombre que no tiene mucho recurso, como al grande, aquel que tiene mucho dinero, al poderoso, ¿ya? Lo vas a oír exactamente igual y no vas a tener temor de ninguno, no te vas a amedrentar porque alguno tiene más influencias. Esa es la justicia de Dios. Y eso Moisés le está diciendo al pueblo, ustedes tienen que emitir ese tipo de justicia porque esa es la justicia de Dios. No tendréis temor ya de ninguno. Escuche, porque el juicio es de Dios. Subraye, el juicio es de Dios. Así que, hermano, tenga cuidado al emitir justicia. No juzguéis para que no seáis juzgados. Tenga cuidado con juzgar a su hermano. Tenga cuidado con murmurar, con un chisme. Tenga cuidado porque eso no es la voluntad de Dios. Ustedes deben conformarse al modo de Dios. Y entonces Moisés le dice, ustedes van a entrar al reposo de Dios, al gozo, a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. No la corrompan. Y por ende, para no corromperla, primero tendrán que aprender a ejercer justicia. Y el juicio es de Dios, justicia santa de Dios. Amén. ¿Se entendió, hermano? Fíjense el mensaje de Moisés, ¿ya? No tendréis temor de ninguno porque el juicio es de Dios y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, a Moisés, y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais
de hacer. Dios le está enseñando a su pueblo a cómo espera que vivan en Canaán. Hermano, el mensaje en número en Deuteronomio sigue teniendo esa frase y la palabra de Dios sigue teniendo ese mismo objetivo para ti y para mí. Aquí Dios le quería enseñar al pueblo cómo esperaba yo, dice Dios, cómo espera Dios que ustedes vivan, cómo espero yo que ustedes se conduzcan. Y la palabra a ti te muestra cómo espera Dios que tú vivas tu vida cristiana. Amén. Bien, seguimos. Wow. Y salidos de Oreb, salidos de Sinaí, por fin salimos de Sinaí, ¿ya? A Moisés lo marcó esto de la justicia y se la comparte a la nueva generación para que sepan ser justos. Él lo experimentó en experiencia personal, porque fue juez, sin duda, y después tuvo que delegar. Pero llegó un momento en que ellos salieron, levantaron sus carpas de las faldas del Sinaí, que acá se menciona más Horeb. Yo me acostumbro más Sinaí, ya salidos del monte Sinaí, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. La segunda el segundo tema que en el primer mensaje Moisés quiere destacar al pueblo, el primero es, Dios cumple su pacto a Abraham. Dios les ha hecho enormes, grandes como las estrellas del cielo y los seguirá bendiciendo aún más. Pero Dios espera que ustedes vivan de esta manera, con justicia. Ahora el Señor les va a mostrar como segundo tema, ya, que ellos llegaron a Cades Barnea. Eso es lo irrelevante, porque en Cades Barnea sucedió algo muy triste, sucedió un fracaso, y les va a mostrar un fracaso en misericordia para que ellos no caigan en él. Entonces os dije, versículo 20, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Toda esta tierra, Dios se las ha dado. Entren con fe a tomar posesión. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Dios en gracia, en amor, en misericordia, ya, y en soberanía, porque Él es el dueño de todo, Él te ha entregado esta tierra. Sube y toma posesión de ella. ¿Qué hubiese sido lo correcto en toda la primera generación? Que obedecieran al Señor, que entraran a poseer la tierra porque Dios la había dado por promesa y con juramento, pero no le creyeron a Dios. Ese es el fracaso en Cades Barnea. Ya, toma posesión de ella como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Ese fue el mensaje previo a entrar a Canaán. Pero el resultado fue todo lo contrario. Incredulidad, no creer en Dios, desconfianza y temor del pueblo gigante y de las ciudades amuralladas, temor. Pues eso fue el fracaso, marcó el fracaso rotundo de la primera generación. Dice, y vinisteis a mí todos vosotros y dijiste, es el pueblo. Nunca olvide por Deuteronomio que es el pueblo que tenía que obedecer a Dios, el que vino a Moisés con una propuesta. No fue Dios, no fue Moisés, fue el pueblo el que le dijo a Moisés, ¿y por qué mejor primero no mandamos unos espías para ver cómo está la cosa por el otro lado? ¿Entiendes? Eso. Y viniste a mí todos vosotros y dijiste, enviemos. Esta es iniciativa del pueblo de Israel, de los padres.
de esta nueva generación, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Mandémoslos a ver qué es lo que hay y esperemos un tiempo el informe, las noticias de ellos. Y fueron los 12, uno de cada tribu, a ver la tierra. No tenían nada que haber ido a ver, tenían que haber ido a conquistar. Tenían que haber ido a obedecer la promesa del Señor. Pero el hombre es el que propuso esto. Y Dios respeta el libre albedrío. No es que esté de acuerdo, pero Dios te creó con libre albedrío y Él respeta que tú des tu opinión y tengas tu intención, aunque no esté de acuerdo. Ahora, el dicho a Moisés dice, me pareció bien. Podría tener algún factor positivo, como por ejemplo ayudar en la estrategia militar el día de mañana. Sí, muchas cosas en la lógica humana, pero la vida cristiana no debe vivirse por lógica ni por vista. La vida cristiana se vive por fe en la palabra del Señor. Amén. Y el dicho me pareció bien, dice Moisés, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol. Llegaron al valle de Escol, al valle del racimo. Escol es el racimo. Está hablando de que llegaron al valle de una tierra fértil donde los racimos de uva son gigantes, donde las frutas son enormes, donde la fertilidad es majestuosa, donde realmente vimos con nuestros propios ojos que esta es tierra que fluye leche y miel, esta es tierra de abundancia, es tierra de bendición. Eso significa Escol. Llegaron hasta el día de hoy, el valle de Escol es un valle vitivinícola en ese sector, ¿ya? De grandes uvas. Bueno, el valle de Escol. Llegaron al valle de Escol y reconocieron la tierra y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron a los que se quedaron ahí ya en los campos de Moab. ¿Cuánto tiempo fueron los 12 espías a reconocer la tierra? ¿Se acuerda usted cuánto tiempo estuvieron mirando ahí cómo era la cosa? 60 días, 2 meses. 60 días. A los 60 días regresaron con todos los frutos de esa tierra y regresaron con las noticias. ¿Ya? Trajeron el fruto y nos dieron cuenta, nos dieron el informe y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Hasta ahí vamos muy bien. Porque Dios cumple. Si Dios había dicho que así era la tierra, así ellos lo vieron. Y si Dios había dicho que esa tierra Él la entregaba, ellos tenían que haber creído, pero les faltó creer esa parte. ¿Ya? Sin embargo, qué triste el sin embargo, sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebelde. Cuando llegaron 10 entregaron un mal informe, solo 2, Josué y Caleb, dijeron nosotros con el Señor podemos, en un round la conquistamos, el Señor la entrega para nuestro pueblo, pero 10 dieron un mal informe y el pueblo le creyó a los 10 y se atemorizaron y se llenaron de incredulidad y esa incredulidad los hizo actuar con rebeldía ante Dios y Dios se airó y por eso es que los mandó 38 años más al desierto y esa generación tenía que fallecer en el desierto porque no entraría a la tierra prometida por incredulidad, por temor y por rebeldía, desobediencia a la palabra de Dios. ¿Se entendió, hermano? Está claro. Esto en la semana usted lo revisa en Números capítulo 13 y 14. Números capítulo 13 y 14, le pega una leída y una estudiada. Bien. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes.
Porque cuando hay incredulidad, inmediatamente viene la escalera descendente. No creo, entonces, como no creo, no obedezco. Y cuando no obedezco, entonces me siento que yo puedo hacer lo que quiera y me pongo rebelde. ¿Se da cuenta? Al mandato de Jehová vuestro Dios, rebeldes a la palabra de Dios, que no era una opción, era un mandato. Y cuando uno se llena de rebeldía, hermanos, inmediatamente, mire, la fe se debilita cuando usted le da más importancia a la vista que a la fe. Ellos vieron, ¿qué vieron? Sí, vieron frutos hermosos, buena tierra, pero vieron gigantes, vieron ciudades amuralladas, vieron que podían realmente y pensaron, ellos nos van a destrozar. No creyeron en Dios. No se puede vivir por vista, se tiene que vivir por fe. Y cuando uno se deja influenciar por la vista le va a dar pensamientos que no son pensamientos de Dios, son pensamientos en la carne, son pensamientos. Mire, el hijo pródigo cuando desperdició los bienes, dice un momento que volvió en sí. Lo mismo pasa con el desobediente, el rebelde. Entra en una situación donde pierde cordura. Tiene que volver en sí. Pareciera que está viviendo una locura porque está fuera de la voluntad de Dios. Tiene que volver a la cordura. Tiene que volver en sí mentalmente. No es el momento en que él piensa todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, si en algo digno de alabar, en esto pensar, pues él no está pensando como Dios quiere que piense, porque no está viviendo en el espíritu, está siendo dominado por la carne. Entonces su cabecita empieza a ser infiltrada por todo tipo de pensamiento del enemigo. Y usted sabe que el pensamiento se conecta con el corazón. Entonces baja todo esto al corazón y sus emociones entonces también están alteradas. Y dice el Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, tarde o temprano usted va a hablar. ¿Qué va a hablar? Va a hablar lo que se contaminó en su corazón. Y eso es, murmurasteis, versículo 27. Se pusieron rebeldes, los afectó todo esta falta de fe, esta rebeldía, como un cáncer llegó a todos sus órganos y al corazón. Y llegó un momento entonces que murmuró. Así que un hermano que anda siempre quejándose, siempre en chisme y siempre murmurando, es un hermano que está viviendo en la carne, no en el espíritu. Y tiene que sacar eso de su vida. Pedirle perdón al Señor, arrepentirse, buscar consejería y andar en la palabra de Dios, en la obediencia al Señor. Murmurasteis en vuestras tiendas, ahí creías que nadie te escuchaba, creías que nadie te veía. Dios dice que Él saca a la luz todo. Así que no te puedes esconder de las cosas que haces en oculto, ahí en tus tiendas. Aquí nadie me escucha. Aquí nadie me ve. Falso. Hay uno que te escucha, que te ve y que aún antes que la palabra esté en tu boca, él ya la sabe. Es el Señor, es tu Dios. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece. Y sabe que empiezan a alterar todo. Ya no saben distinguir lo bueno de lo malo, igual como el mundo. Isaías dijo que en los posteros tiempos a lo bueno llamarán malo y a lo malo bueno. Y ese es el tiempo que usted está viviendo. Tiempo similar a los tiempos de Noé, tiempo similar a los tiempos de Lot. Noé, violencia, maldad, injusticia, no hay respeto por la vida, así que por un peso si te tengo que matar, te mato, o sea, delincuencia, violencia, ya Noé. Lot, ideología de género y bueno, alteremos las cosas y otros modelos de matrimonio. Pues dos hombres, bueno, hagamos familia, dos mujeres y legalicemos y es como está de moda, está correcto. A lo bueno llaman malo
a lo malo llaman bueno. Y es lo que pasa también con un hombre carnal, con un hombre que cayó en rebeldía, en oposición al Señor, donde llega a decir, fíjense cómo altera, trastroca todo, porque Jehová nos aborrece. Oye, si Dios te ama, si Israel, ¿cómo no entiendes cuánto Dios te ama? Dios te escogió no por ser ustedes, como dirá en Deuteronomio capítulo 7, no por ser ustedes mejor que otros pueblos, simplemente porque los amó. Amó a Abraham, entró en pacto con él y le sigue amando. Y a ti y a mí, ¿o hay algún mérito por el cual Dios se relacione conmigo? Ni uno, por su gracia. Así que, hermano, ellos pierden la perspectiva y creen que Dios es el culpable. Ya después Dios es el culpable. Ya, para justificarse, Dios es el culpable. Es muy duro, Dios nos aborrece, ya. Nos ha sacado de tierra de Egipto, de esta redención. No piensa que lo sacó para darle la tierra que fluye leche y miel, sino que nos sacó para destruirnos de manos del amorreo aquí en este desierto, etcétera, etcétera. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón. Y eso fue lo que pasó. El informe de los 10 espías incrédulos ya realmente contaminó a todo el pueblo y el pueblo creyó ese informe y quedó atemorizado. Esto significa paralizado. Nuestro corazón. Ellos dijeron, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Y es factible que sea mayor y más alto, que sean más en número y que sean gigantes. No importa si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, aplíquelo a su vida cristiana. Las ciudades, además, las vimos grandes, amuralladas hasta el cielo. Y usan hipérbole. O sea, ellos vieron la muralla que se perdía ya en el cielo. O sea, eso es una exageración. Tan enchalados, diría yo, ya perdieron la cordura, ya hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac, a los gigantes. Por eso es que Dios les había dicho, pero si Israel, ustedes derrotaron a los gigantes de este lado, a Seón y a Og, rey de Basán, gigante. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Moisés le creyó el mensaje o el informe a Josué y a Caleb y estuvo con esos hombres creyentes, ya que vivieron por fe y que dieron un informe de fe positivo, animando al pueblo a obedecer al Señor y entrar a conquistar. Moisés le dijo, yo dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros. Es Dios el que va a pelear por ustedes. Versículo 30 es maravilloso. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros. ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan cómo él iba delante en una nube cubriéndolos del sol? Y cómo iba guiándoles y les buscaba hasta el lugar más propicio para acampar. O cuando iban de noche, no se acuerdan de que él en una columna de fuego les alumbraba el camino e intimidaba a los enemigos. Jehová está con ustedes. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros. Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto. Si él les protegió y les dio victoria del ejército más poderoso del mundo, el ejército egipcio, él les va a dar victoria de estos pequeños, ya cananeos. ¿Qué son estos cananeos en comparación al ejército de los egipcios? Si Dios ya lo hizo una vez, dándote victoria, él lo volverá a hacer. Él hizo por vosotros en Egipto grandes prodigios delante de vuestros ojos. Y en el desierto siguió haciendo grandes prodigios porque en el desierto no hay comida. Pero usted los ha alimentado 40 años con maná del cielo, diariamente. Ustedes en un desierto sin Dios sí hubiesen perecido. Pero Él los alimentó. Y en el desierto no hay agua, pero Él les hizo brotar agua de la peña y siempre los llevó a lugares donde hubiese agua.
y les ha dado de beber. Ese ha sido el Señor. Por eso le dice, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo. Jehová ha sido un padre para ti, Israel. Él te ha cuidado, Él te ha protegido, Él te ha guiado, Él ha provisto para ti por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar, a los campos de Moab. Y aún con esto, a pesar de toda esa evidencia de la mano poderosa del Señor, amorosa como un padre, no creísteis a Jehová vuestro Dios, a pesar de tener toda esta evidencia, no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconocerlos el lugar donde habíais de acampar. Él lo reconocía y lo elegía porque Él busca lo mejor para ti, para mí. Con fuego iba de noche para mostraros el camino por donde anduviese y con nube de día. Y les muestra la historia de la mano poderosa y amorosa de Dios en el trayecto de este pueblo por el desierto. ¿Se dan cuenta, hermano? No había excusa. Ya, seguimos. El versículo 34, en número usted pasa del capítulo 13 al 14. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó porque Jehová escuchó la decisión que tomó todo el pueblo que abrazó el informe negativo de los 10 ya espías carnales, incrédulos, espías realmente ya temerosos, ya sin fe, y se enojó Dios y juró. Y se juró, ya dije, se va a cumplir. ¿Qué fue lo que juró Dios? Diciendo, no verá hombre alguno de estos, ninguno de estos, de esa primera generación, de esta mala, perversa, pecadora generación, incrédula generación, no verá la buena tierra que juré, así como juré ahora una maldición. Ustedes fallecen en el desierto y no entran, también algún día juré una bendición que había de dar esta tierra a vuestros padres. Y como lo juré, lo haré, porque Dios no miente. Dios no puede desdecir su palabra, menos con juramento. Excepto que va a entrar Caleb, hijo de Jefone, él verá la tierra y no solo la verá, a él le daré la tierra que pisó, ¿ya? Y se la daré también a su descendencia, a sus hijos, a Caleb, porque ha seguido fielmente a Jehová. Pero a la generación de vuestros padres, Dios no le permitió entrar. Y cuando toca ese tema, Moisés presenta un testimonio personal. Hay que ser valiente para reconocer su pecado. Versículo 37, Moisés dice, también contra mí se airó Jehová por vosotros, por vuestra rebeldía. Yo perdí los estribos y deshonré al Señor. Y los traté mal porque no debía haberlos tratado como los traté. Los traté de rebeldes y no tenía que haber pronunciado esas palabras porque mi corazón ya se contaminó de tanta oposición, de tanta terquedad, de tanta obstinación. Perdí el control, pequé de palabra, pequé de hecho porque el Señor me dijo que hablara a la peña para que saliera y yo la golpeé 2 veces y si hubiese tenido que pegarle 1000 veces, le hubiese pegado 1000 veces porque estaba descontrolado. Y deshonré al Señor con mis hechos y mis palabras. Por eso el Señor dijo, tú tampoco vas a entrar, Moisés. Qué triste. También contra mí se airó Jehová por vosotros. Y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Hermano, esto es tremendo, es triste, pero es tremendo. ¿Qué le está diciendo Moisés a este pueblo? Si a mí, con el cual Dios hablaba cara a cara, yo que fui el intercesor. Así que si Israel existe es porque yo intercedí, porque él muchas veces quiso
aniquilarlo y comenzar conmigo, dice Moisés, y con otro pueblo, otro plan, otro proyecto, otro programa. Yo fui el mediador, yo fui el profeta, el portavoz. Lo que está diciendo es que a Dios hay que tomarlo en serio. A Dios no hay que tomarlo livianamente, hay que tomarlo en serio, hermanos. ¿Ya? Y también la enseñanza tremenda que hay en este pasaje es que a mayor privilegio como tuvo Moisés, es mayor la responsabilidad. Por eso es que los que enseñamos la palabra andamos con temor y temblor, porque la responsabilidad es alta. Pero si no la enseñáramos, seríamos como los 10 espías, que por temor desobedezco al Señor. Así que hay que arriesgarse y pedir en la gracia del Señor que el que crea estar fuerte, mire que no caiga. Y orar continuamente porque el Señor nos libre de tentación, nos libre del maligno y nos ayude a vivir para honrarlo, para glorificarlo, y no que pase lo que pasó con Moisés, y Moisés no entró, sino que el que entró fue Josué, hijo de Nun, el cual te sirve. Este jovencito te ha servido por largos años. Moisés es el Timoteo de Pablo, es Josué, es a Moisés, ¿no es verdad? Ya, pero un jovencito que cuando era chiquitito, fíjense que en lugar de ir con los amigotes ahí a revolverla, qué sé yo, él se quedaba en el tabernáculo. Ese es Josué. Él prefería el desarrollo espiritual en su vida, él prefería la presencia del Señor en su vida, él prefería la comunión con Dios y siempre estaba en el tabernáculo desde joven. Josué, y aprendió del maestro anciano y maduro Moisés. Él, Josué, ese entrará allá a la tierra prometida. Así que tú, anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, ustedes en un momento, presa del temor, la desobediencia y la rebeldía, dijeron que vuestros niños iban a ser por presa de estos gigantes. Vamos rapidito. Números 14. Lo vamos a mostrar un solo versículo para que usted después se anime y vaya a números en la semana. 13 y 14. Vamos al 14. Ya, versículo 3. Este pueblo, estos mismos, ya, contaminados por el informe de los 10 incrédulos, preguntaron en su disputa, altercado ahí con Moisés y con Aarón, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Porque ese ejército es mucho más mayor y más grande que nosotros. Así que vamos a perecer. Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿Qué dijeron? Ellos habían dicho en Cades Barnea que sus hijos iban a ser por presa de los enemigos. Acá en Deuteronomio, Moisés les recuerda eso. Y vuestros niños, de los cuales ustedes dijeron en Números 14:3, que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo. Miren, aquí hay una evidencia. Sus hijos no saben hoy lo bueno ni lo malo. En esa época, si sus hijos no sabían lo bueno y lo malo, está diciendo que todavía no tenían conciencia moral. Y un niño no tiene conciencia moral cuando es muy pequeño. Sí se da cuenta de que si el papá le dijo no y lo hace, es malo, pero todavía no tiene una madurez para diferenciar lo bueno de lo malo con una estabilidad. Así que estos niños, porque eso se logra pasado los 6 años, así que estos niños eran pequeños en esa época. ¿Se dan cuenta?
No eran ni siquiera adolescentes, no sabían distinguir lo bueno y lo malo, eran chiquititos. 3 años, 4 años, 5 años, más o menos ese era el promedio. ¿Se dan cuenta lo que dice la Biblia ahí? Vuestros hijos que no saben hoy, en la época de Cades Barnea, lo bueno ni lo malo, ellos, esos que ustedes dijeron que iban a ser de botín, de presa, de los enemigos, ellos son los que entrarán allá. Y esos son los que están escuchando los mensajes de Moisés en Deuteronomio, ahora grandes, ya con más de 38 años. ¿Se dan cuenta? Son cuarentones, ¿eh? Cincuentones. Ellos entrarán a Canaán, y a ellos les daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto camino del Mar Rojo. Ustedes que no van a entrar, ustedes se van de vuelta al desierto, ya, y van a dar muchas vueltas por muchos años hasta que fallezcan, porque no van a entrar. Esos niños que dijeron que iban a ser presa de los enemigos, esos van a entrar. Y esos niños, en ese momento que ustedes dijeron que iban a ser el botín de sus enemigos, esos niños eran chiquititos porque no sabían distinguir lo bueno ni lo malo. ¿Van entendiendo, hermano? Cómo la Biblia nos va dando algunos detalles que nos hacen imaginarnos la situación para aclararlo. Termino bien rápido. Para terminar el 46, terminar el capítulo 1. Meta terminar el 41. Bueno, cuando se dieron cuenta del pecado que habían cometido en Cades Barnea, toda esta generación que le creyó a los incrédulos, a los 10 espías negativos, cuando se dieron cuenta de que habían cometido un tremendo, tremendo pecado frente a Dios y que Dios se había airado, entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová. Hermano, ellos se dieron cuenta. Y no solo se dieron cuenta, ellos confesaron. Entonces la pregunta que me hago, ¿es suficiente la confesión? ¿Qué cree usted? La confesión debe llevar al arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay cambio de corazón y por ende puedes entender que la embarraste, puedes saber que te equivocaste, puedes confesar, pero si no estás dispuesto a arrepentirte, no sacas nada. Me hizo pensar cuando estudiaba esto que hay mucha gente que entra a una iglesia donde hay unos confesionarios y hay un profesional de la materia y la persona pasa ahí confesándose ya frente a ese profesional y ese profesional, terminada la confesión, no lo lleva al arrepentimiento, sino que le dice esta penitencia, 3 Padre Nuestro, 5 Ave María, vaya a saber y estáis listos. La palabra de Dios me dice que no en este pasaje. Eso no sirve. Ellos llegaron y dijeron, hemos pecado contra Jehová. Así que vamos a arreglar el problema, vamos a mostrar al Señor que nosotros vamos a cambiar esta situación, pero en nuestra fuerza, en nuestra carne, nosotros subiremos, pelearemos conforme a todo lo que Jehová, nuestro Dios, nos ha mandado. Pero si no hay arrepentimiento y no hay obediencia a la voluntad de Dios, no lo hagas porque vas a salir trasquilado. Dicho y hecho. Fíjense que ellos quisieron arreglar la situación, pero ya era tarde también. Acuérdense que hay cosas que hay que decir, ya era tarde. En otras palabras, el arca de Noé se cerró la puerta, era tarde. Las vírgenes, parábolas vivas, ya vinieron, se cerró la puerta y se quedaron afuera por no haberse preocupado del aceite. Se cerró la puerta. Hay veces que las cosas están tarde, fuera de tiempo.
Así que hay varias situaciones que yo veo acá, ¿ya? Entonces, le dijeron ya que pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Sí, pero ustedes no obedecieron a la palabra del Señor y ahora es tarde. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis. O sea, se armaron para ir como a enmendar en sus fuerzas eh, el pecado cometido para subir al monte. Y Jehová le dijo a Moisés, Dios habló en esa ocasión. Digamos, Moisés, ven, ¿sabes qué? Diles a estos muchachos, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros. Y cuando Dios no está con su presencia, no está asegurada la victoria, está asegurada la derrota. Así que Dios les dijo, les advirtió, sáquense esa armadura, sáquense si ya no se puede. Ya, por último, yo creo que si hubiese habido algún grado de arrepentimiento genuino, eso mueve la gracia. Pero no hubo eso, no hubo eso. No subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, hermano, acuérdese, Juan 15:7, por ahí, ¿no? Separados de mí, nada podéis hacer. Si Dios no está presente, hermano, no haga, no haga. Espere en obediencia a la voluntad de Dios, obedezca a eso. No subáis ni peleéis, pues yo no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y fueron derrotados. Y os hablé, Moisés les dijo el mensaje que Dios había dicho a esos varones y no disteis oído, no quisieron escuchar, no escucharon la palabra de Dios. Ahora tampoco, así como la primera vez, tampoco la segunda vez. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová y persistiendo con altivez. Añadieron otro pecado. ¿Qué pecado? Soberbia, altivez. Querer solucionar los problemas en sus fuerzas y aún fuera de tiempo solamente surge de un corazón altivo, orgulloso, ya que ahonda el pecado y persististe con altivez, fuisteis rebeldes y fuisteis altivos, soberbios y subiste al monte a pesar de la advertencia de Dios, pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte y tuvieron que salir huyendo porque el enemigo los persiguió. ¿Cómo hacen las avispas? ¿Usted sabe lo que pasa si usted le pega un panal? Ya, mire, le recomiendo que ojalá tenga una bombilla y que haya un charco de agua, porque lo único que puede hacer es meterse ahí bajo el agua y por la bombilla respirar, si no lo hacen, ya lo dejan picoteado por todos lados las avispas. Entonces, esta es la escena que los enemigos parecían avispas, miles que venían a picotearlos y a dañarlos y a herirlos y os derrotaron en Seir hasta Orma. O sea que tuvieron que arrancar buen trecho. Y cuando llegaron ahí a Cades Barnea, de vuelta donde estaba el pueblo con Moisés, cuando volvisteis y llorasteis delante de Jehová, ese lloro no es lloro de arrepentimiento, ese lloro es como el lloro de Judas, que es remordimiento. Lloraste por las heridas, lloraste por la humillación, lloraste por la derrota y estabas enojado que te haya sucedido eso, estabas con remordimiento, pero nunca doblegaste tu corazón en humildad, en humillación al Señor. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó oído, y estuvisteis en Cades, donde es el desastre.
y estuvisteis en Cádiz por muchos días, los días que habéis estado allí. Claro, porque me imagino que se quedaron lamiendo las heridas por mucho tiempo. Quedaron humillados y derrotados, quedaron, mire, depresivos. La depresión, ¿sabe lo que hace? Hebreos, el Nuevo Testamento dice, rodillas paralizadas, te paraliza. Así que cuidado con las amarguras, las angustias, las depresiones y las vergüenzas. Dice el Señor que tenemos que quitar de vosotros todas esas amarguras, todas esas cosas negativas, sacarlas y llenarnos del fruto del Espíritu. Porque cuando esas cosas echan raíces en nuestra vida y somos gobernados por ellas, entonces nos quedamos mucho tiempo enfermos, nos quedamos mucho tiempo paralizados, sin servir al Señor, sin servir al prójimo, sin servir para nada. Y esa es la enseñanza que vemos aquí. Se quedaron mucho tiempo en casa. Bueno, hermanos, vamos a quedar hasta aquí. Ya me pasé un poquito, sí.